muchas veces se da confusión. Uno piensa que al estar atravesado por un problema de salud, por arribar a un diagnóstico, comenzar un tratamiento, eso nos posiciona frente a la discapacidad y a ser acreedor del certificado único de discapacidad. En realidad, la discapacidad en sí mismo como definición y como abordaje que hacen las juntas interdisciplinarias a las cuales debemos concurrir para que nos evalúen y extiendan el certificado único de discapacidad, pone la mirada no solamente en las deficiencias que la persona atraviesa, que pueden ser de todo tipo, sensorial, visceral, de todo tipo, ¿no? Mental, intelectual, sino que entran a jugar cómo me afecta el problema de salud que me encuentro atravesando cuando interactúo con todo mi entorno. Entonces, cuando empiezan a haber restricciones en la participación plena de mi persona en la sociedad, cuando empiezo a tener limitaciones en la funcionalidad, es ahí cuando nos tenemos que parar y preguntarnos si es conveniente avanzar en gestionar el turno y hacer el trámite del certificado único de discapacidad. Muchas personas piensan que por tener el diagnóstico automáticamente es sinónimo de discapacidad y se encuentran con que eso no ocurre. Y responde a esto. Si frente al diagnóstico y a la situación de salud que estoy atravesando, resulta que empiezo a tener restricciones para participar de manera plena, esas restricciones, esas limitaciones son las que me colocan en una situación de desventaja. Y es ahí en donde debo dar el paso hacia el certificado único de discapacidad. Porque toda enfermedad crónica o poco frecuente tiene derecho al certificado único de discapacidad. Bueno, es un poco lo que acabo de contar. Eso, pero para aclararlo, para remarcarlo, de que, bueno, de que no es por patología, sino... Exactamente, no es por patología. Nosotros en nuestra comunidad con inmunodeficiencias vamos a encontrarnos con pacientes a los cuales vienen con certificados de discapacidad, van a renovarlos y no se los renuevan hoy día. O pacientes que hoy están frente a la situación de diagnóstico, tratamiento, hacen el certificado, van a hacerlo, se lo otorgan y a otros no. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? Si estoy frente a un mismo diagnóstico, porque no es por el diagnóstico, sino que es por esas secuelas que me han traído ese diagnóstico, ese problema de salud, y que comienza a presentar una restricción tanto en la participación como en la funcionalidad. Si yo, por ejemplo, vamos a pasar a elementos quizás visualmente más claros. Si yo, por ejemplo, estoy frente a una discapacidad motriz, que no sería el caso de las inmuno, pero que sirven de ejemplo, yo si caminar muchas cuadras me resulta un impedimento o subir una escalera me comienza a resultar dificultoso, la escalera y esas distancias de cuadras comienzan a representarse como barreras que impiden mi plena participación. Entonces, esto es lo que hay que mirar. Si yo, atravesando la inmunodeficiencia, encuentro que asistir al colegio comienza a ser más restrictivo, por ejemplo, que nuestro hijo vaya a la escuela porque la mayor cantidad de tiempo está atravesado por situaciones de infección y demás, cuidados que hay que tener, bueno, ya ahí empieza a haber una limitación en la participación. Entonces, estas cuestiones, y no me quiero adelantar, pero estas cuestiones hay que dejarlas documentadas para que sea posible que la Junta Interdisciplinaria y Evaluadora de Discapacidad pueda analizar las barreras y de esa manera otorgar el certificado único de discapacidad. Ahora